podemos saborear tragos muy amargos en decisiones negativas o incorrectas. En una decisión bien tomada, positiva, podemos gozar de felicidad, de alegría, de gozo, de amor. Amén. Por tanto, se hace necesario el soplo del Espíritu. Amén. Decíamos que es trascendental desde cualquier ángulo nuestras decisiones como líderes. Cuando Israel procuraba entrar en Canaán, que estaban logrando grandes victorias, se les presentó un caso a Josué y a sus príncipes que tuvo resultados tristes y dolorosos. Fue cuando los gabaonitas se presentaron con zapatos rotos, con vestidos viejos, con un pan mohoso, y lograron impactar en Josué y en sus príncipes. Y de este encuentro hicieron un pacto, siendo que todos esos pueblos tenían que ser eliminados. Aceptaron las estrategias de los gabaonitas, creyeron en los gabaonitas, hicieron un voto, hicieron un pacto, y a los 3 días, a los pocos días, se dieron cuenta que eran gente que estaban cerca de ellos. Pero ya habían jurado por Jehová, ya se habían comprometido, y el pueblo no estaba de acuerdo, pero habían hecho un juramento. ¿Qué hizo falta? ¿Qué le hizo falta a Josué y a sus príncipes? Les hizo falta el soplo del Espíritu. Les hizo falta la lucidez del Espíritu Santo. Y eso trascendió siglos. David mandó contar al pueblo. Joab no quería, pero pudo más la palabra del rey. Joab le dijo: ¿qué sacas con contar al pueblo y que sepas que tienes tantos miles o millones de soldados? Estaba diciéndole una gran verdad. Porque nosotros, con el potencial económico que tengamos o las fuerzas humanas que puedan existir en nuestro favor, siempre debemos estar claros que nuestra confianza y seguridad viene de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y cuánto dolor trajo a la nación el haber censado al pueblo. Cuánta pena, cuántas tristezas, cuánta pérdida. ¿Qué le hizo falta al rey David? El soplo del Espíritu. Amén. Hizo falta. Pero ese mismo David, cuando era un mozo, se hizo famoso en el Valle del Alcornoque. ¿Por qué hombres dotados de conocimiento y de experiencia como guerreros que estaban junto al rey Saúl no enfrentaron al gigante Goliat? ¿Por qué ellos temblaban
y temían porque la pérdida podía ser trascendental en cuanto al yugo, cuanto a la esclavitud y a las pérdidas. Sin embargo, un joven inmaduro en la guerra y el conocimiento que tenía era de pelear con los osos y con los leones en los campos defendiendo las ovejas. Este se enfrentó. Tenía una vasta experiencia en el manejo de la honda. Pero, ¿qué fue realmente lo efectivo para vencer al gigante? No otra cosa, lo que no tenían aquellos otros soldados: el soplo del Espíritu. Gloria a Dios. Lo hizo vencedor a Israel, glorificó el nombre de Dios. Amén. Y desde ese entonces Jonatán se dio cuenta que ese sería el hombre futuro de Israel. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto significa el soplo del Espíritu? Amén. La gran victoria de Moisés no consistió en otra cosa, sino que siempre gozó del soplo del Espíritu. Eso es algo muy grande. Amén. Cuando uno lee las profecías de los grandes profetas y oír a un Isaías decir: he aquí la Virgen concebirá y parirá. Eso jamás he escuchado. Y fuera del alcance humano. Sin embargo, se cumple. Siglos después o años después, en la persona de María. Y cuando Gabriel le habla a María, el ángel Gabriel, ella dijo: no conozco varón. El ángel le dijo: no te preocupes por eso, que la virtud del Altísimo, o lo que es lo mismo, el soplo del Espíritu, llegará a ti. Cuando ella oyó eso y la experiencia de que ya su prima estaba embarazada, siendo estéril, tuvo que decir: hágase la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, qué bonito es cuando es el soplo del Espíritu. Gloria a Dios. ¿Por qué Saulo, creyendo, teniendo un vasto conocimiento de la ley y apoyado en los sacerdotes, en los ministros, llevaba cartas? ¿Por qué Saulo, dispensen, actúa negativamente? Él creyendo que está actuando positivamente. Buen conocimiento de la ley. Un personaje de confianza y de respeto, de acuerdo a los fariseos. Sin embargo, en el camino de Damasco fue derribado, cayó en tierra, quedó ciego. Y cuando Cristo le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no dijo por esto y por esto, sino: ¿quién eres? No te conozco. Y supuestamente él le servía a ese Dios. ¿Por qué Saulo cometió estos errores? Hay una razón: le faltaba el soplo del Espíritu. Amén. Y cuando Ananías puso la mano sobre él y se cayeron las escamas que él pudo volver a ver, cuando él recibe la unción del Espíritu Santo y es bautizado, recibió el soplo del Espíritu y se volvió el gran Pablo, el gran apóstol de los gentiles. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, qué bonito,
qué cosa más extraordinaria y trascendental Amén. es el soplo del Espíritu. Amén. Resucitó Cristo, resucitó. Se les aparece a sus discípulos. Qué cosa, qué momentos más cumbre. Amén. Había vencido, había logrado la gran victoria. Y la Biblia nos dice en Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, ahí estaba el soplo del espíritu. Y antes de él comenzando su ministerio, en el río Jordán, cuando sube de las aguas, se vio la paloma, al Espíritu Santo en figura de paloma, posando sobre él. Y el soplo del Espíritu hablando. He aquí mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Pues Jesús, aunque no habían recibido, porque esto es algo importante, que el soplo del Espíritu lo necesitamos todos, el que es ungido y el que no es ungido, todos lo necesitamos. Amén. En ciertos momentos de determinar, tomar decisiones sin el soplo del Espíritu conlleva tener tristeza y dolor, trae lágrimas, trae amargura, trae tristeza. Cristo, cuando se llegó a él, le dijo: paz a vosotros, como si dijera: victoria, Amén. victoria, logramos la gran victoria. Había vencido a la muerte. Ahora Amén. le dice a los que estaban reunidos, que eran 10, porque Tomás no estaba: tomad el Espíritu Santo. Y sigue diciendo: a los que ustedes le remitieren sus pecados serán remitidos, y a los que se los retuvieren serán retenidos. Ustedes van a tener que hacer decisiones fuertes, que van a trascender, pero nunca lo hagan sin el soplo del Espíritu. Y esa iglesia tuvo mucho cuidado, la iglesia primitiva. Y lo podemos ver que cuando las viudas griegas eran atropelladas y pusieron queja porque estaban siendo desatendidas, llegaron los apóstoles a atender el caso. E hicieron algo extraordinario. No debemos entretenernos en el cuidado de las viudas, aunque es muy lindo, aunque es muy bonito ese trabajo, porque se está tratando de almas, de creyentes. Pero dijeron algo: buscar 7 varones llenos, prudentes, llenos de sabiduría y llenos de Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. En otras palabras, personas creyentes que tengan el soplo del Espíritu. Se hace necesario que en las empresas nuestras, ya sea en un país, ya sea en un pastorado, ya sea en una región, y en cualquier determinación que tengamos que hacer, nosotros estemos claros, seguros, confiados de que el soplo del Espíritu está presente en nuestras determinaciones. Si el soplo del Espíritu está ausente, tendremos pérdidas, tendremos dolor y tristeza.
Pero si el soplo del Espíritu está presente en nuestras decisiones, tendremos victoria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos cuide y nos ayude para que ese joven, esa joven soltera, al tener sus decisiones, pueda tener decisiones correctas, Amén. aprobadas por Dios, Amén. en un ascenso, en un traslado, en una asignación. Qué lindo es, no la mayoría, porque cuando Josué habían muchos, sino más que eso, más que la mayoría, consultar a Dios, porque se hace necesario el soplo del Espíritu. Amén. Gloria a Que Dios. Dios nos ayude. Se ve que la iglesia necesita tener determinaciones, legislar, pero siempre será necesario en todas nuestras determinaciones el soplo del Espíritu. Así Amén. habrá gozo, habrá alegría. Amén. Y en los tiempos en que estamos viviendo, aunque sea algo Gloria a pequeño, Dios. aunque sea algo limitado, siempre consultemos a nuestro soberano Dios. Amén. Siempre. Tomad el Espíritu. Amén. Qué lindo. Gloria a Dios. Tus decisiones son trascendentales. No es cosa cualquiera. En cualquier tema. Porque representamos a Dios. Y lo que nosotros representamos no es nada pequeño. Es la obra de Dios. Amén. No olvidemos este tema. El soplo del Espíritu.